Fíjese, allí la primera venida de Cristo, mientras el Señor estuvo aquí en la tierra, la primera venida de Cristo estuvo cerrada o sellada. Era conocida solamente por algunos. Por ejemplo, Natanael, cuando el Señor le dijo, cuando estabas debajo de la higuera te vi, Natanael le dijo, tú eres el Cristo. Cuando estuvo hablando con la mujer samaritana y le discernió los secretos del corazón, ella le reconoció, porque discernía los secretos del corazón. Cuando se encontró el Señor con la mujer samaritana, cuando vio manifiesta esa palabra prometida para ese tiempo, la vio manifiesta haciendo lo que la palabra hace, que es discernir los secretos del corazón de la gente. Cuando le discernió los secretos del corazón de la gente, ¿qué fue lo que hizo ella dijo, el Mesías ha de venir. ¿Por qué? Porque aquel que estaba allí estaba haciendo lo que ella esperaba que el Mesías hiciera. El Mesías ha de venir y Él nos revelará todas las cosas, o sea, nos revelará todos los secretos del corazón nuestro. Más bien le está queriendo decirle ahí, el Mesías ha de venir y ha de hacer esto que tú estás haciendo. ¿Quién eres tú? Entonces le dije, yo soy que hablo contigo. ¿Ves? Eso es la conversación que ella tiene con él y lo que ella está queriendo decir. Entonces, por eso es que le dice, yo soy él. Yo que hablo contigo soy él. Por eso es que he podido decirte esos problemas que tú has tenido. Y cuando ella oyó estas palabras, eso lo que hizo en la vida de ella fue que la regresó a su lugar de origen, espiritualmente hablando. La regresó a Dios. Dice que la redimió. Ahora también encontramos que Dios, a través del hermano Branham, estaba cumpliendo la palabra de la promesa para este tiempo. Y recuerde siempre que la señal del Mesías es discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Y siempre que podemos ver esa señal manifiesta, tenemos que reconocer que es que el Mesías está en la escena. Ahora, escuche bien esto para que podamos llegar a donde tenemos que llegar en esta hora, porque nosotros tenemos que saber que hay que discernir por la palabra. Y la palabra es Cristo. Así es que la palabra es la que discierne. Y Dios es la palabra. Ahora, cuando llegó el tiempo del cumplimiento de la palabra, estar nuevamente en ese tiempo en carne humana, lo hemos visto en carne humana a la palabra en nuestro amado hermano Branham. Por eso entonces, la misma señal que hizo el Mesías allá tenía que volverla a hacer acá, porque es el mismo Mesías nuevamente manifiesto en carne humana. Porque es la palabra, y Dios es la palabra, y cuando Dios, que es la palabra, se mete en una persona en toda su plenitud, entonces la señal es que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, fíjese que la palabra en algunas ocasiones está como, la palabra en algunas ocasiones está en espíritu, en otras ocasiones está en carne, en otras ocasiones la palabra está en forma de mensaje. Pero en toda la forma en que esté, la palabra es un discernidor de los pensamientos y las intenciones del corazón. Y siempre estará haciendo esa señal. Ahora en este día vemos que no hace muchos días estuvo en carne humana en nuestro hermano Branham e hizo esa señal.
Hoy en día sabemos que la palabra y el espíritu son la misma cosa, son la misma persona, pero en otra forma. ¿Ves? La palabra y espíritu es una forma de estar la palabra, pero la palabra en letra o en forma de mensaje es otra de las formas en que la palabra está también. O sea, en un tiempo puede estar en forma de espíritu, en otro tiempo puede estar en forma de carne y en otro tiempo puede estar en forma de palabra o de mensaje. ¿Ve usted? Entonces, en cada una de esas formas él discierne. Y él es la palabra, él tiene que discernir. Quizás estábamos esperando que cuando la palabra viniera, pues empezáramos a discernir como discernía a través de carne humana. Pero cuando estaba en carne humana, él discernía así hacia la carne humana y le decía los secretos del corazón de la gente. Y los llamaba por su nombre. Pero ahora está en una forma espiritual, está en forma de palabra, en forma de mensaje. Y entonces, si está en forma de mensaje, tenemos que ver en la forma que él está discerniendo. Está discerniendo en una forma espiritual, no en una forma física, porque cuando estaba en una forma física discernía en una forma física, pero ahora está en una forma espiritual y discierne en el campo espiritual. Entonces, cuando se encarne toda esa palabra, entonces viene la otra fase de la tercera etapa, que es el Señor mismo en forma de espíritu. Y eso es lo que vamos a esperar. Es la señal en forma de carne, la señal en forma de palabra y la señal en forma de espíritu. Estamos ya por el medio. Por la señal en forma de palabra, en forma de mensaje. O sea, en esta etapa en que el Mesías está en medio de su pueblo en forma de mensaje de enseñanza, y es lo que libra a los hijos de Dios de que no puedan ser engañados por el anticristo, o sea, por los falsos ungidos, que son instrumentos de la quinta dimensión. Porque Dios tiene instrumentos de la sexta dimensión aquí. ¿Ve usted? Y en este tiempo, Dios está en medio de su pueblo, en forma de palabra, en forma de mensaje, en forma de enseñanza, y muy pocos serán los que podrán ver a Dios manifestándose en este tiempo final en el cual estamos. Muchos pensarán y dirán: esa es la enseñanza de fulano, de sutano, de sutano, de sutano. Pero no se darán cuenta que es la enseñanza de Dios. No se darán cuenta que es el mismo Señor en forma de palabra, en forma de mensaje, discerniendo todo lo que ya fue revelado. Discerniéndolo, dándolo a conocer, enseñándolo al pueblo del Señor. Entonces, también discierne todo lo que fue revelado. Ahora es el tiempo de ser dado a conocer, o sea, de ser entendido. Ahora, cuando vemos todas estas cosas, entonces podemos entender por el discernimiento de la palabra que está manifestándose en forma de enseñanza. A través de eso podemos entender y conocer lo que es correcto y lo que es incorrecto. Podemos entender y conocer quiénes son los verdaderos ungidos con la palabra de Dios para esta hora y para esta nueva dispensación, y cuáles también son los falsos ungidos que tratarán de engañar a los escogidos. Por la palabra es discernido el espíritu que está dentro de la persona, y por consiguiente, cuando usted puede ver que es discernido o dado a conocer o sabido la clase de espíritu que está impulsando a la persona para actuar o predicar o enseñar de la manera que enseña,
Entonces, por consiguiente, usted sabe, entonces, ¿qué clase de persona es esa persona? Usted sabe entonces si es un verdadero ungido de Dios con la palabra verdadera para el tiempo en que uno está, o si es un falso ungido con una falsa enseñanza en este tiempo en que estamos. Entonces los escogidos no podrían ser engañados porque sabemos que cuando el diablo se mueve para hacer algo, Dios también se mueve para contrarrestar eso que el diablo está haciendo, de modo que los escogidos del Señor no sean engañados. Ahora, a través del discernimiento de la palabra, podemos saber quiénes son los ministros para los ministros incrédulos, y entonces podemos ver entonces también el pueblo incrédulo que sigue esa clase de ministros. Mire, todo ministro que no cree en la venida de Dios en carne humana hoy, manifestándose en carne humana como Él prometió, siendo su venida el séptimo sello o el misterio del séptimo sello, viniendo con su nombre nuevo y todas estas cosas, todo ministro que no cree estas cosas es un incrédulo. Y los que le siguen son incrédulos también. Pero usted tiene un creyente verdadero, no puede seguir a un ministro incrédulo. Eso es imposible. Por lo tanto, siempre tenemos que saber y ver y entender y discernir lo que Dios está haciendo en el presente. Por ejemplo, si nosotros viviendo en esta hora en que estamos viviendo, nos pusiéramos a actuar como si estuviéramos en la fiesta de los tabernáculos, eso nos metería ¿dónde? Nos metería a la edad de la Odisea. Nos metería a nosotros ¿a qué? A estar en la restauración de los dones, que es el mensaje para la edad pentecostal. Y el orden, poner el orden, los dones y todas estas cosas, todos estos órdenes y esas cosas, eso es la iglesia pentecostal en acción. ¿Ve usted? Entonces, eso nos metería a estar nosotros metidos en la fiesta de los tabernáculos, cuando ya esa fiesta pasó hace tiempo, y estamos en el tiempo de la Santa Convocación, donde ya no está cayendo del maná que caía durante los 7 días de la semana, o sea, el maná que caía durante esas 7 horas de la iglesia, sino que estamos en el tiempo donde es tiempo para comer del fruto de la tierra nueva. Porque no caerá maná. Está en la tierra nueva, no tiene que caer. Está ahí. La señal del Mesías. O el Mesías discierne. O el discernimiento por la palabra, o la palabra discierne. La palabra y el Mesías son el mismo. El Mesías hace una cosa y es discernir. Ahora vamos a darle un repasito a las cosas que hemos hablado en los últimos cultos de los jueves, y luego entraremos a este tema que es sencillito, pero que lo vamos a ir trazando a través de la historia bíblica, y luego lo traeremos al presente para ver la palabra en el tiempo en que nosotros vivimos en este siglo XX, y entonces ver que realmente la palabra, el Mesías, discierne, porque así dice la palabra que hace el Mesías. Hemos, como sabemos, entrado a una santa convocación, la cual es efectuada en el día número 8, o sea, en la edad de la palabra, la cual no tiene nada que ver con las fiestas pasadas
de las 7 edades de la iglesia. Y en esta santa convocación es en el lugar o en el cual todo el pueblo del Señor sería convocado a reunirse para así entrar en ese glorioso jubileo. Es un lugar donde hay que subir para entrar a esa gloriosa fiesta o ese glorioso jubileo, donde todo el pueblo de Dios se regocija porque entra a una total restauración. Ahora, fíjese que es una hora muy importante y muy grande, la hora en la cual estamos viviendo, y no se nos debe pasar por alto a nosotros lo que Dios está haciendo hoy. No se nos debe pasar por alto a nosotros la hora en que vivimos. No se nos debe pasar por alto a nosotros lo que corresponde para esta hora. No se nos debe pasar por alto a nosotros lo que es la cena del Señor hoy. Porque si la tomamos indignamente, no discerniendo, y recuerden que hemos estado hablando de lo que es discernir. En el mensaje pasado hablamos de que discernir era ¿qué? Conocer o entender. No discernir, entonces no entender. Y si no se discierne el cuerpo del Señor hoy, que es la palabra, si no se entiende la palabra de Dios hoy, la que corresponde para este tiempo, y se toma indignamente, o sea, se toma viviendo no como debe vivir aquí, sino viviendo como si estuviera ya en una de las edades pasadas, usted la está tomando indignamente. Entonces, el juicio es grande. Pero si la toma correctamente, viviendo en la edad que le corresponde vivir y creyendo lo que debe de creer, entonces la bendición es grande. ¿Por qué? Porque entonces usted se toma el pan, y el pan es la palabra. La palabra para esta hora. Y hemos sido invitados ¿a qué? A cenar. ¿Y qué vamos a cenar? La palabra de esta hora. Entonces, tenemos que comer esa palabra de esta hora dignamente, discerniendo el cuerpo del Señor. Tenemos que discernir, tenemos que entender, tenemos que conocer la palabra para esta hora. Porque sin discernimiento, entonces, juicio come y bebe. Ve usted que cualquier persona puede decir que cree todo el mensaje y puede estarse comiendo todo sin discernirlo, sin discernir y estar comiendo juicio.